el presupuesto de la Nación para el próximo año, para el 2019. Este es un proceso clásico que se vive durante estas semanas y que primero significa una discusión dentro de la Cámara de Diputados para que después se genere otra discusión en el Senado. Estamos justo en el proceso intermedio, cuando ya se despachó, o sea, se terminó la discusión, se zanjó en la Cámara de Diputados y esto tiene que partir ahora en el Senado. Estamos con el diputado Giorgio Jackson, él es parte, bueno, es de Revolución Democrática, del Frente Amplio, es parte de los diputados que componen la Comisión de Hacienda de la Cámara y además el que lideró la negociación del Frente Amplio respecto al presupuesto. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Acá estamos bien cansados, trasnochados, en este caso no por la buena vida y la poca vergüenza, sino en particular... Que podría ser, digamos, pero no. Podría ser, pero en este caso es por el presupuesto que ayer llegamos acá a Santiago a las 4:30 de la mañana. Sí, bueno, para ir entendiendo más. En materia general, porque el presupuesto tiene mucho detalle, estamos hablando del presupuesto, o sea, de toda la plata para todos los ministerios, los programas, en fin, para el próximo año. En un paraguas general, ¿qué es lo que planteaba con este presupuesto el gobierno de Sebastián Piñera? El gobierno de Sebastián Piñera, este es el primer presupuesto que hace un gobierno y por lo tanto es el que le dota de mayor caracterización política, es decir, donde se ponen los énfasis. Y el presupuesto, si uno lo miraba detalle a detalle, uno veía en cada espacio de margen, porque hay gastos que son permanentes, es decir, que los gobiernos no pueden llegar y cambiar, están por ley, y hay otros gastos que son variables. Y en los gastos variables el gobierno enfatizó mucho en un freno al aumento de la inversión, por ejemplo, en alguna provisión de servicios públicos, porque apuestan a un modelo en el que está más subsidiada la demanda, por lo tanto, lo que hacen es generar o concesiones por un lado, es decir, el que el privado invierta, o eventualmente pasar, como lo apuestan en educación en la primera infancia, a entregar vouchers después, en vez de hacer una inversión inicial en materia Junji, por ejemplo. Y eso se ve en todo el presupuesto, pero lo que más me llamó la atención en términos macro fue la inconsistencia entre el discurso del gobierno de decir que tenían una presión de gasto y mucho déficit, que es lo que han dicho durante todo este año, sí, que es por lo que no pueden gastar más. Y por otro lado, que en la proyección de gastos que hicieron para calcular cuál era el porcentaje de aumento del presupuesto, fue un gasto mucho menor. O sea que en la práctica, todo lo que habían dicho que iba a aumentar mucho el gasto en Chile, no fue tanto. Y por lo tanto, ellos, el aumento que hacen del presupuesto, el 3,2%, que eso fue lo que se comunicó, ¿no? El presupuesto de la Nación aumenta un 3,2%. Si es que uno toma las mismas proyecciones que usan para calcular el déficit, la verdad es que el presupuesto solo aumenta un 1,4%. Esa inconsistencia de tratar de quedar bien en los dos mundos es algo que le criticamos mucho al inicio de la discusión presupuestaria. Bueno, de hecho, apuntaron a varios puntos que llamaban la atención respecto a ¿cuál es el desafío país de alguna manera? Por ejemplo, los recortes en ciencia y tecnología, si es que uno mira más a largo plazo. El recorte en cultura, que tiene que ver con qué desafío tenemos como país para, no sé, elevar la masa crítica, ponernos en otras situaciones, imaginarnos el país, la sociedad, las relaciones, en fin, y así otros más. ¿Cuál diría usted que eran esas rebajas que eran, no sé, es feo llamarlo así, pero que de alguna manera son emblemáticas de lo que significa un gobierno? Sí, nosotros tratamos de agruparnos desde el Frente Amplio para poder tener una conversación con la oposición, que esa fue la estrategia. Y lo primero que identificamos desde la bancada del Frente Amplio fue, mira, los recortes en materia de descentralización, en materia de ciencia y tecnología, en materia de cultura y en materia de educación pública, además de la ausencia de una perspectiva feminista de género en el presupuesto, eran cosas que nosotros íbamos a ir a pelear y a disputar. Llegamos con ese diagnóstico a la oposición y nos encontramos con un escenario donde había harta posibilidad de liderar, ¿no? Había harta posibilidad porque estaba todo medio revuelto y nosotros tratamos de decir, mira, estos son los puntos, y coincidimos con otros partidos de la oposición y nos dispusimos a una estrategia. ¿Cuál fue esa estrategia? La estrategia fue, en vez de lo clásico que se hace en la ley de presupuesto, que es rechazar aquellas partidas que a ti te gustan porque las consideras insuficientes, entonces tú haces un gesto y dices, voy a rechazar educación pública porque es inaceptable que no te den tan pocos recursos. Pero eso te deja en un mal pie en la negociación, porque en el peor de los casos te eliminan esos recursos, ¿ya? O sea, el gobierno podría decir, ok, tú los eliminaste, no los voy a dar más. Entonces lo que nosotros dijimos, apuntemos a un lugar que el gobierno no podría aceptar una rebaja. ¿Y dónde fue eso? En el Tesoro Público, que es la plata que guardan en el caso de que salgan proyectos de ley nuevos y ellos puedan poner plata. O sea, en el fondo es el bolsón de plata que durante el año ellos pueden distribuir para los nuevos proyectos que ellos tengan. Y ahí les recortamos cerca de 400 millones de dólares. Esa fue una estrategia que empujamos para que la oposición en conjunto la hiciera. Y recién ahí el gobierno se vio forzado a tener que tener un diálogo, no de igual a igual, pero un poco más de igual a igual. O sea, en el fondo,
Es una presión para que se abrieran al diálogo. Exacto, porque de lo contrario, a ver, no se cede por ceder. No es que acá el gobierno diga, no, mira, nosotros queremos llevar. No, es porque en jerga futbolística le pegamos las canillas y el gobierno tuvo que decir, ok, ahora voy a atender ciertas demandas que ustedes han levantado, que han agrupado, y ahí entró el periodo de negociación. Perfecto. ¿Cómo concluye esa negociación en la Cámara de Diputados? Quiero recordar, porque esto tiene que pasar al Senado ahora, pero ¿cómo concluye con puntos a favor de lo que se estaba planteando desde el Frente Amplio, de alguna manera liderando también esta negociación que se hizo desde la oposición con el gobierno? Sí, en la Cámara de Diputados, cuando llega el proyecto, llega de un proceso que es previo incluso a estos trámites, que se conoce como la Comisión Mixta de Presupuesto. Y previo a la Comisión Mixta están las subcomisiones mixtas de presupuesto, ¿no? O sea, es que es bien grande, entonces es súper difícil administrar todo este proceso. Entonces, a mí me tocó participar en una subcomisión mixta que me tocó presidir, y luego formé parte de la Comisión Mixta, y ahí armamos un grupo negociador en la oposición, que fue hablar de tú a tú con el gobierno, y ahí logramos conseguir muchas de las cosas que comunicamos. En el fondo logramos reasignar presupuestariamente cerca de 100.000 millones de pesos. 100.000 millones de pesos, de repente ni se imagina esa cifra. No es tanto para el presupuesto de la nación, pero fueron aspectos que para nosotros eran clave decirle al gobierno, saben que aquí no pueden frenar. Ciencia y tecnología, en CONICIT aumentamos 2.500 millones que no tenían pensado, 6.000 millones para el Fondo de Innovación y Competitividad, tanto central como también regional. En descentralización, cerca de 10.000 millones de pesos que se fueron a la inversión de los gobiernos regionales, que ahí son los propios CORE los que eligen cómo se invierten esos recursos. También en materia de cultura repusimos todo lo que las organizaciones levantaron y pidieron que se tuviera que reponer porque eran inaceptables los recortes en materia de cultura. En materia de vivienda sumamos 48.000 millones de pesos para construcción en Servio. Y bueno, y un montón de otras cosas, por ejemplo, en tema de educación no sexista, conseguimos educación no sexista, una glosa que no existía, nunca había existido en el presupuesto, 8.000 millones de pesos para las universidades estatales en fondos basales, 1.000 millones en violencia intrafamiliar en las casas de acogida, que se había recortado. Exacto. Entonces, fuimos poniendo. Yo no diría que ahora es un gran presupuesto. A mí no me gusta vestir las cosas cuando sigo pensando que no es un buen presupuesto. Tiene la impronta de Sebastián Piñera y su gobierno, pero creo que fue importante mostrarle al gobierno como antecedente que la oposición nos podemos articular y que cuando nos articulamos conseguimos cosas. ¿Fue suficiente? Yo diría que no es suficiente. Yo creo que tenemos una autocrítica, un aprendizaje importante del proceso para el próximo año, porque no puede descansar en una sola persona, tiene que haber más diálogo, creo que tenemos mucho que mejorar, pero la señal es importante porque ahora viene la reforma tributaria y la reforma en pensiones. Entonces, si el gobierno ve que la oposición tiene alguna posibilidad de actuar unida, va a tener que ceder más que lo que haría si es que busca votitos separados en las distintas cámaras. Por último, diputado, el Senado, todo esto tiene que pasar al Senado. En el Senado, ¿cómo se recibe esta negociación? ¿Hay de alguna manera vinculación entre lo que se hizo en la Cámara con lo que va a pasar en el Senado? Hay vinculación porque, como comentaba, previo a la Cámara de Diputados fue la comisión mixta donde participan los senadores. De hecho, yo fui el único diputado que participó del espacio de negociación misma. Y ahora, esa negociación no obsta que nosotros hayamos criticado, hayamos tratado de votar algunas cosas separadas, porque la conversación previa con el gobierno fue en esos términos. Incluso, el contexto cambió tanto con lo de Camilo Catrillanca, que nosotros rechazamos el Fondo de Desarrollo Indígena porque tenía una reducción del 0,6%. No es una reducción tan grande, pero creemos que en esta época, donde el gobierno está poniendo tanto énfasis en la parte militarizada de la Araucanía, proponiendo tantas rebajas impositivas o franquicias tributarias a los inversionistas, pero no está haciendo gestos para con los pueblos originarios, nos parecía importante, después del brutal asesinato que vimos hace un par de días en Araucanía, en Temucuicui, dar esta señal y rechazar. Por lo tanto, ahora en el Senado lo más probable es que no cambie mucho el presupuesto, pero que esta partida, el tema de la relación con los pueblos originarios y el financiamiento para el Fondo de Desarrollo Indígena va a ser un tema, y va a seguir siendo un tema durante un par de días, incluso durante un par de semanas, porque después va a tener que volver esa modificación a la Cámara. Y probablemente lo único que veamos en la Cámara después, en el tercer trámite, sea el tema del Fondo de Desarrollo Indígena. Y solamente para terminar, a propósito de lo que usted menciona, que tiene que ver con el caso de Camilo Catrillanca y su muerte, ¿qué es lo que le pide usted como diputado de Revolución Democrática del Frente Amplio, que es de oposición, al gobierno en una situación como esta? A ver, lo primero es que las versiones distintas, es inaceptable que desde un gobierno empiecen a salir versiones tan distintas y que de antemano le pongan todo el piso
a una intervención que perfectamente pudo haber sido deliberado y absolutamente injustificado, porque se ponen del lugar, la hipótesis desde la que juegan es una hipótesis que no se ha demostrado, que es que hubiese habido una especie de enfrentamiento, empiezan a matizar las cosas diciendo no, pero es que tenía antecedentes, y la cosa es absolutamente inaceptable, es un asesinato, no imperó el Estado de Derecho, no imperó ni siquiera las pruebas que deberían haber sido para detener a alguien, y lo que sucedió fue absolutamente condenable e inaceptable, y por lo mismo se están analizando medidas de no solo fiscalización, sino de sanción democrática a través del Congreso como órgano fiscalizador. Así que exigirle al gobierno más bien que entregue todas las pruebas. O sea, las fuerzas militarizadas de las fuerzas especiales tienen cámaras HD en todas partes. O sea, tiene que haber un video de cómo sucedió esto, y si no lo entregan, a mí me levantan muchas sospechas de que en esos videos hay evidencia de que Camilo Catrillanca y su familia no estaban haciendo absolutamente nada en ese tractor, sino que muestren lo contrario, pero al menos hasta ahora los relatos son tan inconsistentes que solo queda darle el beneficio a la duda a las víctimas de este asesinato. Diputado Giorgio Jackson, muchas gracias por Muchas acompañarnos hoy gracias. día. Recuerda www.diarioclever.cl.